Kieslowski fue un director que empezó a ser muy reconocido en Europa una vez que él hace un decálogo de 10 películas de 1 hora de duración promedio cada una, en relación obviamente a los 10 mandamientos, que se exhibe en principio por televisión en Europa, con un gran éxito en Francia, como suele pasar, y eso repercute justamente para que Kieslowski en la trilogía final de su carrera sea producido por los franceses, especialmente la primera de las películas y la tercera, ¿no? Bleu y Rouge son, hagamos un poquito de hipotéticos números, ¿no? 70% capitales franceses y 30% capitales de otros países. Blanc, que es la del medio, que vamos a ver la semana que viene, serían 50 y 50, porque gran parte se filmó en Polonia. Pero Kieslowski, antes de ese gran decálogo, que recomiendo verlo, son 10 horas y media, 11 horas de duración, ¿no? Son películas de 1 hora. 2 se estrenaron comercialmente de ese decálogo en Buenos Aires, una película de amor y No matarás. Antes de eso, Kieslowski había hecho varias películas, algunas para televisión. También recomiendo verlas en un buen estado de ánimo. Son bastante austeras y despojadas en cuanto a elección de puesta en escena, con temáticas fuertes, no compatibles con una supuesta alegría que debería tener el mundo. Kieslowski, un ciudadano polaco, siempre antisistema, pero no tan feroz ante el sistema comunista. Un personaje que a través de alegorías y símbolos hablaba de una cuestión situacional justamente de la Europa del Este, de ese momento antes de la caída del muro. Kieslowski hizo en su momento películas muy recordables para mí, que algunas las vi en el ya desaparecido en su momento, ¿no? Porque ahora reapareció Cine Cosmos. Películas como El Amateur, que se la conoció también como El Aficionado, que es un personaje que filma con una cámara de 16 milímetros lo que ocurre en su privacidad y en el aspecto cotidiano. Otra película se llama La Cicatriz, que es una película experimental de los inicios de él, y otra película se llama Sin Fin, que es una película sobre la presencia muy fuerte de la muerte, ¿no? Que comparativamente, hagamos un par de chistes sobre esto, El Séptimo Sello de Bergman, comparada con Sin Fin, parece una comedia musical, ¿no? Pero Sin Fin es una película de esas que caracterizan ese estilo tan gris, tan particularmente lúcido y gris que tenía Kieslowski en los primeros años. Después viene El Decálogo, que tampoco son comedias musicales, ¿no? Son películas sobre mundos vacíos, sobre soledades y carencias afectivas, sobre responsabilidades que tienen que tomar ciertos personajes, sobre el rol que ocupa determinado personaje dentro de una sociedad por momentos vigilada y por momentos muy paranoica, siempre arraigado, digamos, a una especie de catolicismo relacionado a cierto martirologio, ¿no? Que caracterizaría, digamos, al cine polaco desde los años 60 en adelante. Estamos hablando de películas de Andrzej Wajda o Andrzej Munk, más adelante Krzysztof Zanussi, todos grandes, Jerzy Kawalerowicz, enormes directores que dio el cine polaco desde los años 60 en adelante. El mismo Roman Polanski, ¿no? Que empezó filmando en Polonia su ópera prima, ¿no? El Cuchillo bajo el agua, antes de irse a Francia para hacer Repulsión, con Catherine Deneuve. Y luego de este gran decálogo vendría su largo anterior a la trilogía que empezamos a ver hoy, que es La doble vida de Verónica, también que se estrenó acá en Argentina, con un renombrado éxito, importante éxito, hasta que viene esta trilogía que fue, yo recuerdo que cuando se estrenó Bleu, no sé, aunque les parezca mentira, ¿no? No se conseguían entradas para ver Bleu, porque vino con una muy buena difusión publicitaria, vino con algún premio que seguramente había ganado en un festival importante, se vendió muy bien la película en cuanto a la trilogía de los colores, que relacionados a los colores de la bandera de Francia. No es ni por asomo la primera película de la gran actriz y hermosa mujer, siempre lo será, hasta hoy, y mañana, y 20 años más adelante también, Juliette Binoche.
que ya era una celebridad, tal vez no tan frecuente para los festivales, pero ella ya había trabajado en películas como Mala Sangre o Los Amantes de Portneuf, junto a su director, que era pareja en ese momento de ella, Leo Carax. Había sido descubierta por Jean-Luc Godard en un breve papel que le dio en la película Yo te saludo María. Y había hecho algunas comedias, ¿no? Este tal vez fue el primer papel de altísimo nivel de Juliette Binoche, que venía de trabajar con directores franceses importantes, como André Téchiné, por ejemplo, en una película llamada Rendezvous, que acá se la conoce con el título de Apasionados, y con otros directores franceses de renombre, pero el cimbronazo que pegó la actuación de ella, el trabajo de ella en Blé, siempre va a ser recordado, ¿no? Porque les diría que Blé, en principio, es una película con un único personaje y otros personajes satelitales. Diferente, esto lo vamos a conversar la semana que viene, y si Dios quiere, y también la otra, donde en la película En Blanc y en Rouge, para completar la trilogía, son dos personajes centrales y secundarios al mismo tiempo que conforman la pareja central de cada una de las películas. Acá está ella, está toda la película ella, con personajes que aparecen, para los que no vieron la película, no voy a dar demasiada información ahora, después lo vamos a conversar, después de exhibida la película, con personajes que no van a seguir apareciendo, digamos, en la película, y otros personajes que se van sumando a la trama, a una trama que tiene que ver con la pérdida, el dolor, la ausencia, el vacío de este personaje fantástico que hace Juliette Binoche. Por supuesto que la película está trabajada desde, lógicamente, el azul, pero no únicamente por una cuestión de principista en relación al uso de la luz de manera indiscriminada y casi invasiva dentro de una película. Es la luz que necesita la película, a eso voy. Es la luz que necesita la historia. Como Blanc es el tipo de luz que va a necesitar Blanc, y lo mismo Rouge. No es una cuestión meramente decorativa o arbitraria en relación a cómo se utiliza la luz en la película. Y los grandes momentos, después los vamos a conversar también esto, que resplandecen en varios momentos casi inagotables, ¿no? Inabarcables, mejor dicho, de Blé, momentos cinematográficos, son esos momentos de buceo interior en el personaje, ¿no? En qué le está pasando al personaje luego de que le ocurren algunas cosas, y cómo ese personaje trata de capear un temporal que se le vino encima, ¿no? Un huracán, un tsunami que se le vino a su vida. En esos momentos de interiorización del personaje, cuando ella está en un café, por ejemplo, cuando ella camina por la calle, cuando ella visita a su madre. Entre paréntesis, la actriz que hace de la madre es la enorme actriz Emmanuelle Rivat, que murió hace poquito. Estamos hablando de la actriz de Hiroshima Mon Amour y de Amour, de Michael Haneke, entre otras películas. Cuando ella visita, les decía, a su mamá, cuando ella conoce a un señor que se relaciona con su pasado, en esos momentos la cámara da la impresión de que está, como escribí, digamos, en la página de la revista, de la escuela, la cámara da la impresión que está acariciándola a ella, ¿no? Está protegiéndola, una cámara seductora al servicio de una enorme actriz. Y esa cámara seductora la maneja, o por lo menos las indicaciones las dio un cineasta como Kieslowski. Son tres historias, o tres películas, mejor dicho, que se relacionan entre sí, obviamente, porque alguna aparición súbita, casi efímera, ¿no? Muy acotada, de algún personaje que acaban a ver en Blé, es algún personaje que va a aparecer en Blanc más adelante. Y en Blanc va a aparecer muy a lo lejos Juliette Binoche. Y en Rouge no les cuento. Kieslowski filmó con dificultades Blanc y con muchas más dificultades de salud Rouge. Dicen las historias que cuando estaba preparando, cuando estaba filmando Blanc, estaba cerrando la postproducción
y la edición final de Blé y escribiendo el guión de Rouge. Es decir, estaba haciendo las 3 películas al mismo tiempo. Y me parece que algo de eso se percibe en la película. Se pueden ver de maneras independientes, de manera independiente una de la otra, pero se disfruta más viendo las 3.